Buenas tardes, bienvenidos a Ecologistas en Acción, a la Casa de Ecologistas en Madrid. Vamos a hablar sobre decrecimiento desde la perspectiva local y la perspectiva global. Yo soy Jesús Garrido, miembro de Ecologistas en Acción. Y yo soy Luis Aguilar, también miembro de Ecologistas. Y nada, vamos a hablar sobre crecimiento, de crecimiento global y de crecimiento local. ¿Puedo yo con una introducción? Y vamos a ver. Vale, pues ¿qué es el decrecimiento, no? Por empezar un poquito por el principio. Hay muchas corrientes, muchas definiciones del decrecimiento, depende a quién le preguntemos, pues nos va a dar una aproximación al tema, pero podemos coincidir diciendo que es una herramienta, una estrategia para que todos o la mayoría de la población podamos vivir bien. El decrecimiento surge en el marco de un sistema capitalista. Hace 6 siglos, pues, el decrecimiento como tal no surgió porque no había esa necesidad de acelerar, ¿no? De bajar el ritmo y inscribirnos dentro de los límites del planeta, que es esos límites que hemos sobrepasado con este sistema tan devorador de recursos que conocemos como es el capitalismo, y nos ha puesto contra las cuerdas, sobre todo en lo ecológico. Ya sabéis la crisis ecológica y social que estamos viviendo, no vamos a profundizar sobre el tema, pero es clave conocer ese contexto ecológico y ese contexto social en el que vivimos para abordar y aproximarnos al decrecimiento. Decrecimiento se ha definido a veces, os ha explicado como las antípodas o el concepto antagónico al crecimiento económico capitalista, tal y como lo conocemos, pero sería una definición incompleta, ¿vale? Porque sí que es verdad que deberíamos de crecer en lo cuantitativo, en lo matemático, pues sobre todo en aquello que destruye el medio ambiente y lo social, ¿no? Que nos perjudica la calidad de vida, porque nos han vendido que cobrar más, tener un mejor puesto, un mejor estatus, está relacionado con la calidad de vida, pero sabemos que no, que a partir de cierto umbral y cubiertas unas necesidades básicas, pues más dinero, más ingresos o más tonterías o más pijadas, pues no mejoran esa calidad de vida. Por lo tanto, se plantea el decrecimiento como un tema importante para que podamos vivir bien la mayoría, como decíamos, pero sobre todo el sur global, esas personas del sur a las que estamos exportando pues la miseria y las consecuencias de la explotación. Que nosotros podamos vivir aquí también significa que hay gente en el sur que no es que no viva bien, es que no llega pues a cubrir sus necesidades básicas de energía, de alimentación, no tiene condiciones de saneamiento dignas y mueren por enfermedades o por deficiencias que aquí serían inaceptables, ¿no? Entonces, de aquí es donde surge el decrecimiento. Decrecer, por lo tanto, significa solamente decrecer en lo cuantitativo, en lo económico. Pues bueno, si atendemos a eso, implicaría tener más tiempo libre para nosotros, para disfrutar de las personas a las que queremos, pasar tiempo con la familia, con los amigos, porque como os decía, pues es cambiar las prioridades, ¿no? Sabemos también que el crecimiento económico pues conlleva consecuencias ecológicas, ¿no? O sea, no puede haber un desacoplamiento, eso del crecimiento sostenible es un oxímoron. No podemos crecer sosteniblemente porque más crecimiento implica más degradación ambiental. Es una correlación que está muy estudiada, por lo tanto no hay medias tintas. Aquí lo que hay que hacer es decrecer. Y el tema que nos queda es ver cómo decrecemos, porque un decrecimiento que tenga impuesto desde arriba no es un decrecimiento. El decrecimiento ha de ser consensuado, ha de ser pactado entre las mayorías sociales y evidentemente no le podemos pedir al sur global o a personas que están en la pobreza que decrezcan. No es ético, no es justo, no tienen base material ni ninguna base para decrecer. Ellos van a tener que crecer, ¿no? En lo económico, en lo material, sobre todo para poder llevarse pues por lo menos 2 o 3 platos al día a la boca. Tenemos que decrecer más quienes más tenemos, quienes más recursos tenemos, y somos nosotros, nos pese o no nos pese, pero todavía hay un porcentaje, un 1% todavía más rico, que son los que deberían decrecer todavía. Entonces el problema, la cuestión es cómo conseguimos que esa élite o esa gente más poderosa, más rica, adopte de verdad el decrecimiento. Ese es el conflicto y la tarea que a nivel global se presenta como más grande, ¿no?
Bueno, más cosas. También queríamos hablar del decrecimiento en lo local, porque sí que es verdad que tejer y hacer pequeños cambios individuales nos puede ayudar a alcanzar ese objetivo de crecimiento global. Y bueno, pues es un poquito lo que queríamos hablar hoy. Hablando con Luis y con los compañeros de las charlas, a mí me gusta el enfoque de que sea un debate más que una charla, porque realmente seguramente la gente que estamos aquí ya hemos leído mucho de esto. Luis y yo hemos dado un montón de charlas sobre el crecimiento desde distintos puntos de vista, y a lo mejor lo que tenemos que hacer es empezar a dar ideas para que en un momento determinado hayan soluciones preparadas para un decrecimiento local. Bueno, dicho esto, lo que quiero puntualizar o sacar un poco de punta algunas cosas de las que ha dicho Luis. Algunas cosas son cosas que a lo mejor no pensamos exactamente lo mismo, que no es una cosa que es positivo, cuanta más diversidad mejor. Otras son simplemente puntualizaciones y otras cosas son añadidos. Por ejemplo, habla de los decrecimientos, de las definiciones, y aparte de la que ha dicho él, que puede ser un decrecimiento social y justo, ¿no? un decrecimiento pilotado, socialmente justo, o sea, que haya alguien al volante que diga, bueno, pues esto va a pasar así, pues vamos a prepararnos pasado, ¿no? Ese sería uno de ellos. Otro sería un decrecimiento pilotado también, pero desde el punto de vista de las élites, que es lo que están haciendo ahora, ¿no? Pues Estados Unidos, que está enfriando la economía mundial, sobre todo la China, para poder ir atrayendo a través de trucos económicos, está atrayendo inversión para ser ellos los que atraigan al fin y al cabo tanto la energía como los materiales, como el negocio, ¿no? mundial, porque sabe que va a ser más reducido. Entonces lo que está haciendo es, bueno, pues yo me forraba antes con China, pero es que ahora, como no va a haber, lo que voy a hacer va a ser enfriar a China, pactar con determinadas personas que puedan tener más o menos recursos, como puede ser Rusia, desactivar a Europa como entidad consumidora y quitarla del tablero nacional. De hecho, en las negociaciones que está haciendo ahora mismo Estados Unidos, Europa no existe, y fortalecer el consumo interno. China, por su lado, también sabe lo que está pasando. Lo que están haciendo es fortalecer el consumo interno y sobre todo el de su región, ¿no? la de Asia, intentando también cada vez exportar menos e importar también menos basuras y menos problemas, para atajar los problemas medioambientales tan agudos que tenía, ¿no? Y luego está el decrecimiento físico, que es una cuestión física, es geológica por un lado, por otro lado es ambiental, por otro lado es de química, y es que la atmósfera, tal como nosotros la conocemos, la biosfera, quiero decir, hemos tocado algunos parámetros que nos van a hacer que nuestra sociedad tenga que consumir menos, que el metabolismo social sea mucho más reducido. O sea, hemos emitido agentes extraños en la atmósfera que no tienen rutas metabólicas, o sea que no se pueden degradar en la atmósfera. Hemos degradado la capa de ozono, eso lo tenemos medio solucionado, es el único punto de los 9 que tenemos solucionado. Y bueno, el agua, el ciclo del nitrógeno y del fósforo, bueno, eso lo podemos encontrar en internet. Ese decrecimiento, el de los materiales y de la energía, ese decrecimiento es el que va a marcar el techo, ¿no? No vamos a poder gastar más de lo que la biosfera nos está dando, y cada vez nos va a dar menos. Aquí podemos meter, por ejemplo, algunas teorías económicas que también las ha apuntado Luis, como la teoría del donut, que te marca el techo de consumo y te marca el suelo de lo digno para la supervivencia del ser humano. Entonces, en esa franja es en la que nos tenemos que mover. Las teorías económicas feministas, las teorías económicas ecologistas, etc. Bueno, luego había apuntado una cosa, pero no sé lo que quiero decir. Mi yo del pasado no me ha dejado suficientes pistas. Y luego lo del decrecimiento del sur, el crecimiento del decrecimiento del sur global, a mí me parece que tiene mucha chicha, porque no podemos decir
que el sur lo que tiene que hacer es crecer y nosotros decrecer. ¿Crecer cómo? ¿Crecer con un sistema capitalista? O sea, ir nosotros y decirles, vamos, somos muy buena gente y os vamos a hacer cooperación al desarrollo, os vamos a poner carreteras, os vamos a enseñar a leer, os vamos a enseñar a escribir, os vamos a enseñar inglés. Una vez que tienes las carreteras, llegas con camiones, formas a 4 personas allí que conocen tu idioma, explotas su tierra y utilizas las carreteras para traerse los recursos. O sea, lo que es utilizar una inversión que se suponía que era positiva para crear las condiciones necesarias para una explotación un poco más eficiente que la que tenías antes, ¿no? Ahora creo que lo que se enseña no es inglés, ahora es chino. Entonces lo que tenemos que hacer realmente es nosotros decrecer Occidente. Europa ya lo está haciendo y a marcha forzada, por lo que decíamos antes, porque ni a China ni a Estados Unidos le interesamos como consumidores ya, y no tenemos materiales, no le interesamos ni a Putin un mal día. O sea, no nos van a invadir ni de coña, porque realmente no tenemos recursos. Nuestra base de datos de conocimiento la tienen tanto China como Estados Unidos como Rusia, mucho más. O sea, fabrican mejores procesadores, Lo único que tenemos en Europa es una fábrica de procesadores por debajo de 5 nanómetros que está en Bélgica o en Holanda, pero que la fabrican en Taiwán. O sea, y es una de las pocas cosas que tenemos realmente en Europa, de la que dependen mucho del comercio internacional. Pero no tenemos pasos navegables interesantes. A ver, en nuestro barrio, el canal de Gibraltar, no tenemos nada. Nuestra apuesta, evidentemente, es militarizarnos, como sabéis, porque eso genera industria y eso nos servirá para esquilmar a otras poblaciones que tengan menos recursos, que tengan unos ejércitos menos poderosos que nosotros. Eso es una fantasía, aparte de mi punto de vista, para acabar con el tema de multilateralismo internacional. Es decir, bueno, Europa va a volver a ser una potencia que se siente hablar con Estados Unidos. No, eso ni de coña, pero en nuestra cabecita, lo de los 800.000 millones de euros que vamos a gastarnos en armas, van por ahí la cosa. Entonces, lo que digo, si nosotros dejamos de crecer, nosotros lo que hacemos es dejar de destruir los ecosistemas y dejar de esquilmar los recursos de esa gente. No sé si habéis visto el documental, que es bastante antiguo ya, de la pesadilla de Darwin, como se ve que los antiguos aviones de la Unión Soviética, los tristemente famosos en España, los Tupolev, los TP, llegan hasta África cargados de armas, las dejan allí, cogen pescado que nosotros mismos hemos puesto allí en lugares donde había otro tipo de pescado mucho más sostenible y otro tipo de industria mucho más sostenibles. Hemos dejado aquello hecho una piscifactoría, con heces, con enfermedades. Los hombres han tenido que emigrar porque su pesca tradicional ya no existe, y como hay armas, pues ya que están las armas, las utilizamos para hacer guerra, guerrillas, para lo que sea el menester, ¿no? Y las mujeres pues están dedicadas a la prostitución, lo cual lleva un montón de enfermedades. O sea, es una barbaridad. Entonces, si dejamos de crecer nosotros, si dejamos de consumir nosotros a nivel que estamos consumiendo, entonces tendrán una oportunidad. Pero no tenemos que hacerles que crezcan a ellos, lo que tenemos que hacer es dejarlos en paz. Dejarlos, que ellos llevaban miles de años funcionando sin que nosotros los entorpeciésemos. A lo mejor ya los hemos contaminado bastante con nuestra nefasta cultura, pero podría ser que se recuperase. Y yo creo que... Sí, yo por terminar de definir un poquito más el decrecimiento, sí que es verdad que el militarismo y el problema de la militarización que estamos sufriendo hoy en día, yo creo que es uno de los problemas más graves que tenemos en cuanto a como sociedad global, ¿no? En cuanto a esto tiene mucho que decir el decrecimiento, evidentemente, pero quería comentar, por ejemplo, Saito es un autor japonés que ha publicado un libro que se llama El capital en la era del antropoceno. Bueno, es un estudioso de Marx y dice que en su última época, después de publicar el tomo 1 del Capital, pasaron 17 años y murió. El tomo 2 y 3 lo terminó Engels, no lo publicó Marx. Durante ese tiempo empieza a leer mucho sobre cuestiones ecológicas y sobre las vidas de comunidades tradicionales de Alemania, en tiempos de Roma, y los Mir en Rusia, y habla de esa colectividad, ¿no? De ese tejido común, esas colectividades, esas aldeas comunitarias que tenían un valor de uso y no habían concebido todavía el valor de cambio del capitalismo, que es en lo que se basa nuestra sociedad. Es decir, yo vendo un producto y lo que me interesa es el beneficio que me da ese producto cuando yo lo vendo en el mercado. Ese es el valor de cambio. El valor de uso
al contrario, hace referencia a cuanto que un producto, un alimento, me sirve para satisfacer unas necesidades, una vestimenta o lo que sea, ¿no? Eso Polanyi también habla muy bien en La Gran Transformación, como sobre todo a partir del siglo XVIII, pues vira la sociedad y dejan de primar los valores tradicionales, los valores comunitarios, los valores sociales, en pro de los valores capitalistas, imperialistas y colonialistas. Y esto es lo que, después de 5 siglos de capitalismo, pues nos ha llevado hasta aquí. Hoy tenemos la situación de que uno de los problemas más grandes de la crisis ecológica y social, una crisis poliédrica, porque son tantísimas aristas y tantísimos vórtices que luego además pueden confluir y generar retroalimentación positiva, como pues el derretimiento de los polos, el problema del permafrost. O sea, es que ni siquiera sabemos, en 15 años a lo mejor ya sobrepasamos esos 2 grados de aumento de temperatura global con respecto a la época preindustrial, pero es que no estamos haciendo nada. Sabemos que esas consecuencias son nefastas y, al contrario, en vez de sentarnos a organizarnos y decir a ver qué hacemos para impedir estos fatídicos escenarios de un futuro, sobre todo lo climático, lo que estamos haciendo es optar por el camino contrario, por la militarización, por seguir favoreciendo los beneficios económicos de unos pocos. Entonces, estos son los problemas magnánimos que tenemos que hacer frente, y el decrecimiento se presenta como una solución lógica, por lo menos a nuestro punto de vista, y yo creo que es la que puede ofrecernos esa solución, ¿no? Sí que es verdad que hay mucha gente en muchos sitios que ya ha empezado a caminar y hacer cositas, pero se silencia también desde la prensa y los medios de comunicación, se silencia, quieren que nos vean como minoritarios porque no interesa, ¿no? para el sistema hegemónico. Entonces, bueno, ya por enlazar con la parte del debate de crecimiento local y de crecimiento global, yo creo que puede ser interesante hacer ese pequeño ejercicio individual de cambios individuales. Pues yo qué sé, cambiar nuestra alimentación, reducir un poquito el consumo de carne, ya va a influir un poquito en el bienestar animal y en el cambio climático. Hacer pequeños cambios, pues al final cuenta, ¿no? El transporte, el uso de la energía, el consumo. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas y, bueno, si queréis, cuando hablamos del debate hablamos de Albacete y un poco por aterrizar más en lo concreto, a ver qué podemos hacer. Sí, a mí se me ocurre, bueno, no sé si queréis empezar a decir cosas que se nos ocurran de cómo podemos enfrentar esto. Hay una cosa de las que has comentado que me ha rechinado, el decir que Europa no interesa como consumidores. No me cuadra con... A ver, en el mundo empresarial lo que quieren es vender a quien pueda pagarlo, a cuanto más mejor. Entonces, decir que 500 millones de europeos con un nivel adquisitivo grande no van a querer vender las empresas de Estados Unidos, por ejemplo, porque van a vender a otros, no tiene... Yo creo que la cosa es mucho más sutil, que a lo mejor pretenden ningunear a Europa como productor, pero sí que le interesa como comprador, y por ahí juega con los impuestos de las tasas aduaneras, por ejemplo. Pues eso lo veo más claro, pero decir que no interesa Europa como consumidores... Yo no sé mucho de economía, pero por lo que yo tengo entendido, el problema es que ahora mismo estamos pasando de fase. O sea, ahora ya sabéis que Estados Unidos cada 2 o 3 años duplica el volumen de su deuda. O sea, lo que están haciendo es imprimir dinero con la intención de tener mucho cash y con ese dinero conseguir recursos donde sea y al precio que sea. O sea, están desestabilizando el mercado de una forma brutal. Ellos saben que la deuda no se va a pagar nunca y nuestro dinero se basa en la deuda. O sea, ellos saben que ahora mismo el dinero que tenemos en nuestros bolsillos son papeles del monopolio. O sea, no están respaldados por nada, están respaldados por una deuda que se sabe impagable. Entonces, ellos lo que están haciendo es decir, ¿cómo puedo conseguir, si no tengo dinero, cómo puedo conseguir ir a Níger y comprar 1 millón de barriles de petróleo? Pues imprimen dinero, imprimen billetes y se van y compran ese barril. Y dice, pero eso luego lo vas a tener que pagar. Es que no lo voy a pagar. Yo creo que el juego es ese, ¿vale?
ahora mismo, por ejemplo, China y algunos otros países lo que están haciendo es comprar oro, porque parece ser, pero esto evidentemente ya entra dentro de la confabulación, yo pienso, o hay mucha gente que piensa que es posible que se vuelva al patrón oro. O sea, al dinero basado en cosas reales, en valores físicos. Y Europa no tiene nada físico que ofrecer. O sea, quiero decir, que se puede dar en un momento determinado un jubileo, o sea, una suspensión de la deuda, y el que haya conseguido pillar más cosas de todos sitios, bien, porque las deudas las van a poder pagar. No sé si me explico. No sé si perdona si te interrumpo. Todo esto que está imprimiendo Trump con el tema de los aranceles, están diciendo que lo que va a hacer a largo plazo, o quizás más bien a corto plazo, es abaratar el dinero, ¿no? Y devaluar la moneda americana. No sé si es una estrategia para que la gente se acentúe a comprar los famosos Bitcoin, que es el dinero virtual, que incluso Trump, al mismo ganar las elecciones, al día siguiente sacó su propio Bitcoin y parece ser que ganó dinero o se forró. Y aunque luego los que lo compraron, al revés. Milei también hizo. Yo creo que esta gente está jugando otro juego que nosotros tenemos en la cabeza. Yo hasta hace un mes o 2 meses que empecé a leer cosas de estas, sobre todo a raíz de la llegada de Trump al gobierno, yo empezaba por lo que dice Fernando y digo, pero ahora si Europa somos Europa, coño, nos van a dejar de lado. Y entonces te pones a mirar y dices, no tenemos recursos, no tenemos conocimientos intercambiables, o sea, no tenemos nada a lo que agarrarse realmente para eso. O sea, que sacan Bitcoin, perfecto, si es que les da igual, es que están jugando otro juego totalmente distinto. Ellos lo que están haciendo es esquilmar, desde mi punto de vista o de lo que yo voy leyendo, que yo tampoco tengo un punto de vista, yo lo que voy leyendo es lo que transmito. Entonces yo creo que va por ahí la cosa, no sé si será cierto, si no será cierto, si alguien más puede aportar. Y luego a nivel territorial, que intente jugar con Ucrania para favorecer entre comillas, una posible paz Ucrania-Rusia, porque siempre está diciendo que si las tierras raras, y luego, bueno, yo he oído por otra parte que sería muy costoso sacarle beneficio a esas tierras raras, entre comillas, que él habla mucho de eso. Yo creo que por un lado el tema de las tierras raras se puede sacar de cualquier sitio, de aquí de Albacete mismo, lo que pasa es que la concentración es muy pequeña, ya es un criterio económico, pero tierras raras hay en casi cualquier sitio, hay que unas concentraciones mínimas. Entonces, porque no hay vetas de tierras raras, no hay que digas así una cosa que digas ahí así a lo bestia, normalmente, no sé exactamente si las hay luego eso, pero normalmente las que se extraen tierras y luego se procesan, ¿no? Y por otro lado, a Trump lo que le interesa es llevarse bien con Rusia y quedarse con los recursos de Ucrania, que Ucrania sí que tiene recursos. De hecho, ahora mismo la mitad de las tierras ucranianas están en manos de fondos de inversión americanos. O sea que... Pero al margen de las famosas tierras raras. Sí, ¿sabes? Lo digo, que Trump dice cosas, dice un día... Yo me sorprendí cuando decía que había que dejar sin pensión a los militares retirados americanos, que es como algo intocable. Pero es que al día siguiente dijo que los profesores tenían que llevar armas. O sea, es que él puede decir lo que quiera. Yo puedo aportar algo de eso. ¿Lo de las armas o de las tierras raras? No, que tiene nombre lo que está haciendo. Se llama Muscle Velocity, es una estrategia que es saturarnos. Cada día decir una cosa, estar en titulares, de forma que no da tiempo a reaccionar. Entonces, yo no sé hasta qué punto, por supuesto, o sea, da mucho más miedo a la gente que tiene detrás. Pero el Steve Bannon diseñó esa estrategia, ya lo hizo en la anterior legislatura, pero ahora lo está haciendo pero a lo loco, totalmente a lo loco. Entonces, claro, hay periodistas serios estadounidenses todo el rato diciendo de todo esto que dice que realmente se puede hacer. Para que luego cuando saque una medida que sigue siendo una barbaridad, pero es menos barbaridad que la que lleva soltando durante semanas, pues dice, bueno, por lo menos esto... Pero eso no lleva a la inseguridad jurídica que tanto se valora en el capitalismo, porque la inseguridad jurídica es que un señor hace lo que le da la gana al día siguiente.
Es decir, por ejemplo, con lo de los venezolanos que está mandando a otro país, ¿cómo sabes tú que esos señores han hecho lo que dice él que ha hecho? Es lo que quiero decir, ¿sabes? Porque él, en su voluntad, dice que esto es así y la gente se lo tiene que creer. A lo que voy, la inseguridad jurídica lleva a que, por ejemplo, no sea un Estado, en este caso Estados Unidos, un Estado en el que te puedas fiar para hacer inversiones. Yo creo que más que inseguridad... De hecho están cayendo las bolsas. Las bolsas están bajando ahí en Estados Unidos. No sé, supongo que será una estrategia que ellos utilizan. Me imagino que sí, que detrás de todo esto van mascullando alguna historia. Hay algo detrás. Porque si no no dan punta sin hilo, pero yo creo que más que a esa inseguridad jurídica lo que nos puede llevar es a un ecofascismo. O sea, revestir esa preocupación ecologista de pues un fascismo, que vuelva el peor fascismo del siglo XX, con las limitaciones a que tenemos. En las antípodas del decrecimiento, yo creo que lo que tenemos es esa opción que ya se está dando hoy en día en varios países, en varios sitios del globo. Yo creo que esto es imperialismo puro y duro. Esto es el Lebensraum de los alemanes. El espacio vital. El espacio vital era que ellos, los alemanes, cuando invadieron parte de Europa, aparte de cargarse a los judíos, porque ellos decían que eran la raza superior, lo que buscaban era espacio vital, querían recursos, necesitaban petróleo para todo su proyecto, necesitaban recursos geológicos. Y este tío, el otro día salió una comparativa y decía, el nazismo en Alemania y el Trump, y salía expansión territorial. Los nazis hicieron la expansión territorial. Echar la culpa de los problemas a los emigrantes, que salían los mismos. Es decir, a mí me parece que es fascismo. Estamos viendo esas premisas en base al nacionalismo y con muchas estrategias que ya se utilizaron en el pasado, por eso. Entonces, el reto que tenemos hoy en día, en este siglo de la gran prueba, como le gusta referirse a Jorge Richman, es si hacemos una transición para evitar ese escenario, esos peores escenarios, y vamos hacia el decrecimiento, en el cual nos podamos emancipar, podamos repartir mejor los recursos, pero ya no solo pensando en nosotros, pensando en las generaciones que vienen, ya nosotros no solo pensando en nosotros, sino en el resto de especies vivas del planeta, que no somos las únicas especies que habitamos este planeta. Entonces es un reto grande. Pero ese discurso a nosotros los que estamos aquí no nos tienes que convencer, porque ya estamos convencidos. El problema es convencer a otra gente, y eso lo veo muy... Yo, por ejemplo, en el sitio que trabajo, yo alguna vez he hablado con algún compañero y es que se ha reído de mí. No sabías ponerlo con claridad, pero, por ejemplo, acordaros de los chalecos amarillos en Francia, que era porque rebajaron, me parece que pusieron un impuesto a los hidrocarburos, al petróleo, a la gasolina, y mirad cómo saltaron. Yo creo que ahí creo que podemos empezar a tirar del hilo de las soluciones, porque yo creo que ya nos hemos puesto la sangre bastante enferma con lo que ya sabíamos de antes de venir aquí a esta charla. Los chalecos amarillos a mí me parece que hicieron una cosa espectacular. Primero empezaron con un movimiento de cuatro personas, cuatro gente de los pueblos. Imaginaos los pueblos de aquí, un poco menos de Vox que los pueblos, gente de los pueblos de aquí, pero así del palo. Y con un componente, con una intención por parte de la ultraizquierda, de ultraderecha, de cooptar el movimiento, ¿no? Pero al final no, a mitad del movimiento, el lema de los chalecos amarillos era el fin de mes y el fin del mundo es la misma lucha. O sea, estaba atravesando su economía, la ecología, y como ellos lo sabían, lo decían. O sea, y eliminaron prácticamente los tintes fascistas que tenían. Ahora, uno de los movimientos que hay ahora mismo en Francia, que se está extendiendo por Cataluña, los sublevados de la tierra. ¿Perdonamos? Los sublevados de la tierra. Lo que pasa es que es en francés y si lo digo en francés no me voy a reír de mí. Y entonces lo que hacen es defender directamente
zonas de Francia, ¿no? Las zonas a defender, las zonas a defender, que son zonas de sacrificio, que eran llamadas así por el gobierno francés. Yo le utilizaba el mismo acrónimo y le cambiaron el significado, en vez de zonas a destruir, zonas a defender. Quiero decir que cuando hay un movimiento tan fuerte, y los franceses, a mí me caen mal en todo menos en el tema político, cuando te juntas con gente que tiene tus mismas intenciones, tus mismos miedos, tus mismas necesidades, al final empiezas a hacer una organización social que con los colores de cada sitio y de cada momento suelen ser muy similares. Y los que hemos estado en organizaciones políticas, sociales, sindicales, etcétera, lo vais a entender. Tú te juntas con un montón de gente y entonces te das cuenta de que tienes unas necesidades comunicativas, de debate, de logística, lo que sea, ¿no? De cuidados. Entonces empiezas a crear comisiones. Y esas comisiones, el formato suele ser muy similar, a no ser que haya una centralización y te vengan desde arriba y te digan, usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Pero si es un formato, si es un grupo de gente libre, normalmente pasa eso. Y eso fue lo que pasó en los chalecos amarillos y de dónde sale un poco lo de los sublevados de la tierra también. O sea, de gente que se ha parado a pensar y han creado sus comisiones, han creado su eso, y están trabajando de forma horizontal, y entonces cuando se trabaja de forma horizontal, entonces te das cuenta de que realmente tu lucha es mucho más extensa de lo que decíamos, ¿no? Tu lucha abarca toda la biosfera. Y a otros seres vivos, a las mujeres, a los inmigrantes, ¿Y ahora qué hacemos aquí? No lo sé. ¿Qué es lo que yo quería? Hablando de decrecimiento antes, por un lado, si te pones a pensarlo con todo el tema de poner aranceles, lo que quiere, se puede pensar que lo que quiere provocar Trump es que la gente consuma producto nacional. Entonces, sí que en ese aspecto sí que puede favorecer, ¿no? Está diciendo que Trump es bueno. Grabarlo. Un decrecimiento. A ver, y por otro lado, lo que hace es perjudicar al producto interno porque sube el precio de los productos. Hay una dicotomía y unas contradicciones. Trump es decrecentista. Trump está enfriando desde mi punto de vista, que es el punto de vista de gente mucho más inteligente que yo, que he leído en Twitter y ahora en Blue Sky. Sí, es verdad. Yo lo sé, yo que hablo de... Bueno, lo que dicen es que lo que está intentando hacer es desacelerar la economía mundial, enfriarla, porque sabe que hay menos, eso es un decrecimiento. Y entonces, dentro de lo poco que va a haber, él está calculando lo que Estados Unidos puede ofrecer y dice, coño, pues tengo petróleo pesado en Canadá y en Venezuela, yo tengo petróleo ultraligero. Si los mezclo, tengo una gasolina más o menos decente, que no es la gasolina que conocemos de toda la vida, pero una gasolina más o menos decente. Pues voy a tirar a eso. Y encima puedo fabricar un poquito de diésel, que Estados Unidos siempre se ha visto complicado con el tema del diésel. Por eso el diésel lo consumíamos aquí en Europa. Aparte porque es más contaminante. Diésel gustazo, diésel peor combustible y más contaminante. Lo único que los motores son más resistentes, eso sí. Pero Estados Unidos necesita gasolina. Y el precio del diésel está ya casi a la par que la gasolina también. Sí. Tampoco es que... Porque el diésel es más difícil de producir. Se produce una fracción más pequeña que la de gasolina. Y se consume mucho porque se utiliza para barcos, para maquinaria pesada, para camiones, para el transporte, para casi todo. Nada, si ahora promociona los coches eléctricos de Tesla, por lo que sabemos, que ya es un cachondeo. La sección de humor la vamos a hacer. La sección de humor es que da para hacer un monólogo, ¿no? De cruda comida. No, pero recentrando un poquito el debate de que nos interesaba más. Digo, que mola mucho el tema, pero a lo mejor lo podemos dejarlo para las cañas. El tema del decrecimiento, ¿cómo lo podemos hacer en una ciudad pequeñita como Albacete? ¿Qué semillas podemos...? Para Luis demasiado grande. Que para Luis demasiado grande. A ver, las toñeras son más de eso. Yo abogaría un poco por hacer camino al andar, empezar a tejer esa comunidad y a cambiar el marco del pensamiento como conocíamos hasta ahora, lo que comentaba antes en la introducción, de ese transicionar hacia ese valor de uso, ¿no? Dejar el valor de cambio característico de la sociedad capitalista e intentar hacer diversos focos o diversos núcleos
en los que transitemos hacia el decrecimiento, pero no solo al decrecimiento, una transición ecosocial hacia respetar la biodiversidad y dejar un planeta mejor para las generaciones que vengan. Entonces, eso pasa por captar más gente, difundir lo que decía Antonio, transmitir ese mensaje a precisamente la gente que no tiene estos valores y que es precisamente la gente que necesita cambiar su estilo de vida para que ese impacto que está realizando no sea tal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De diferentes formas, pero... Sí, a ver, por aportar un par de cosas que luego las habéis dicho porque eran dos primeras ideas que traía, pero creo que mi hijo también las ha planteado, ¿no? El tema militar y el de los pequeños pasos. Yo creo que cuando empezamos con Richman y Taibo a hablar del decrecimiento, yo estaba mirando aquí unos artículos que escribí ya hace 16 años sobre el decrecimiento con Joan Surroca y Sens, y creo que ellos plantearon mucho un decrecimiento maximalista, ¿no? Entonces, por eso, pero como ya yo creo que de eso hemos hablado, entonces lo que decía, igual que en el veganismo, ¿no? Yo tampoco soy vegano, pero como decía mi hijo, pues si vamos dando pasos, es ganancia que hacemos. Yo creo que en el crecimiento pasa lo mismo, es decir, no podemos plantear grandes objetivos que luego al final no se cumplen, porque yo tengo que decir tristemente que de aquello que planteábamos hace 16 y 20 años, hoy no estamos mejor en decrecimiento, no estamos mejor. Entonces, o no lo hemos hecho bien, o luego habrá que ir por la vía de los pequeños pasos. Pero es verdad que la segunda idea es que tampoco bastan los pequeños pasos, porque ya podemos hacer que al final somos los militantes, o soy los militantes, yo no me considero muy decrecentista, pero bueno, es la militancia la que sí cumple lo de ahorrar el agua, los 4, pero si eso no basta, si luego no hay un cambio, la parte política que decíais, porque es que tiene que ir a la vez, porque si no además terminas desilusionando y al final hasta los militantes van diciendo, pero ¿qué coño hago yo ahorrando 2 cisternas si luego se sigue tirando y no se tapa el agua que se cae por tal sitio, lo que sea, ¿no? Luego entonces ese binomio yo creo que hay que plantearlo. Luego otra idea es la de lo comunitario, o sea, aquí no nos salvamos nadie en solitario. Yo creo que yo vengo de comunidad cristiana, para mí lo comunitario siempre ha sido la clave y es que juntos es como encontramos soluciones. Y yo no sé si en bueno, hombre, en esta casa, claro que se entiende lo comunitario, ¿no? Pero es poquita las experiencias. Yo creo que siempre que nos juntemos, y más gente, me parece que era este hombre, Joan Surroca, el que decía, porque claro, venía a un congreso de comunidad, tenía que hablar de lo comunitario, pero es verdad que el decrecimiento, y es una parte que se ha olvidado, es el espacio marco que debería dar acogida a todos los pequeños grupos que estamos trabajando en ese entorno. Ya se citaban, ¿no? Pues ecologistas, yo me acuerdo que lo citábamos ya, y otros, pero todos los que vayan colaborando en este anticapitalismo, en definitiva, porque es la base, ¿no? Y dicha esa tercera idea, me quedo con la última, que planteáis en lo local, ¿no? Sin olvidar el tema del militarismo que tú lo has planteado, porque es que cuando empezamos con el decrecimiento, una de las primeras claves era la huella ecológica, porque el planeta no da más, está claro. Pero mencionábamos tímidamente la carrera armamentística, que obviamente está yendo a peor, y en esa, pues bueno, pues por eso digo que hay que todos los espacios de pequeños grupos, antimilitaristas, ecologistas, pacifistas, es decir, tienen que entrar en esta agenda común que no sé si lo hemos conseguido, luego por ahí. Pero digo, y por aterrizar a lo local, claro, a bote pronto enseguida me han salido dos respuestas si te ponen el micrófono. O sea, una, eliminar los gastos superfluos y trabajar por ello. O sea, que el alumbrado de la calle ancha siga siendo la gran proeza de este ayuntamiento, que además lo ha copiado el de Málaga, y repetimos y reincidimos sin que casi nadie diga nada y todo muy bonito y vamos a... Pues eso me parece, lo digo como ejemplo, es decir, como ese puede haber 20 más, ¿no? Por ahí una línea. Y la otra, es que estamos en la escuela de pilotos de la OTAN y nos hemos quedado siempre solos, los 8 de turno, con el OTAN no y TLP no. Joder, que es que no la siguen contando ya hablábamos antes de lo de Gaza, pero es que lo de Ucrania no tiene nombre, es decir, lo último que está pasando aún no nos lo han contado, pero creo que hoy ya está interviniendo la OTAN en Rusia, es decir, esto... Están diciendo que hay que gastar más y tal, pero es que ya lo están gastando, es que ya lo están comprometiendo, es que ya han entrado en Hungría, es que ya están entrando las bases de la OTAN en territorio ruso. Y no va a terminar mucho el Putin no sé,
Claro, es que luego decimos que el malo es el Putin y resulta que no, el payaso no lo era, que es el que lleva en el Donbass. Bueno, perdonad que me he extendido mucho porque en realidad he abierto la panoplia a cuatro puntos más, pero bueno, 2 ejemplos de Albacete, por ahí se podía caminar, y el tercero es lo comunitario, es decir, el tercero sería, vamos a trabajar más todo eso. Lo malo es que en los pequeños grupos casi estamos los mismos en los mismos, no vamos a ganar mucho más, pero yo creo que por ahí había que trabajar por una agenda o un objetivo común de distintos grupos que además cada día estamos más en cuadro, como el que planteábamos ahora de Palestina, y que a lo mejor juntos también hacemos más en este objetivo. Sí. A mí hay un tema a nivel, digamos, local, que soy de un pueblo de Cuenca y veo que, por ejemplo, lo que es la agricultura tradicional ha pegado un cambio radical. Es decir, ahora mismo lo que se ha fomentado es los cultivos extensivos. Por ejemplo, yo soy de La Manchuela, el cambio que ha pegado La Manchuela es brutal. Yo recuerdo La Manchuela, que no te hablo hace 50 años, pero te hablo hace 15 años, era tierra de cereal, con algunos frutales, ahora mismo es todo viña y almendro. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de consumo local, es decir, me estoy dando cuenta que no seríamos capaces ahora mismo, en una comunidad pequeña como puede ser una zona de La Manchuela, de ni tan siquiera ser autosuficientes. Porque como nos hemos cargado todo el sistema tradicional de la agricultura, en base a la producción y en base a una cosa que además nos va a poner en su orden, que va a ser el tema climático y el tema del agua, pues a mí ese tema, por ejemplo, me preocupa. Ahora mismo en mi pueblo ya no funciona ninguna huerta, ni tan siquiera con agua. O sea, las temperaturas que tiene que soportar una huerta en mi pueblo, con 40-50 días al año con 40 grados, es imposible que ni con agua, con riego, la pueda soportar. Entonces, cuando hablamos de consumo de cercanía, ¿no?, que es una de las cosas que sí podríamos cambiar, los que tenemos posibilidades económicas de cambiarlo, porque está claro que no todo el mundo tiene posibilidad de comprar productos ecológicos o de cercanía, es así. Entonces es un tema que me preocupa bastante. Vale, más cosas, que voy a apuntar aquí un par de cosas muy interesantes. Sí, yo veo una pega en que estamos proponiendo soluciones mediante de crecimiento, pero entiendo que la mayoría de la sociedad no comprende la gravedad de la situación. Entonces estamos nosotros dando la solución a un problema que no se está viendo en general. Entonces no van a poder engancharse a esto si no son conscientes de la necesidad y de la problemática. Entonces, a riesgo de ser agoreros y ser pesados, yo creo que hay que aumentar esa información de la real situación de insostenibilidad que tenemos. Sí, pero ya no hay tiempo para hacer pedagogía, o sea, es que se acaba el margen de tiempo. Ahora lo que sí que podríamos hacer es adoptar y seguir un poco la estela de movimientos y activismos como Futuro Vegetal o Extinction Rebellion, que han hecho acciones que son muy visibles, y aprovechar ese tipo de acciones para hacer ese trabajo educativo, porque si empezamos poco a poco con concienciar a la gente, hay muchos científicos que se han unido a Extinction Rebellion, ¿no? Porque es que es incomprensible que estén viendo cómo colapsa el planeta literalmente y cómo vamos a colapsar como sociedad, y es que no hagamos nada, es que literalmente prefiramos el beneficio económico de unos pocos a cambiar y hacer cosas y asegurar el futuro de la humanidad, que es lo que está en juego. Yo aquí primero me iría un poco más atrás y definiría un poco lo que es para mí la secuencia de acontecimientos que vamos a ver a partir de ahora, ¿no? O sea, yo creo que lo que nos estamos viviendo es una crisis del capitalismo, y eso creo que no tiene nadie una duda, ¿no? Por lo que estamos diciendo de que todos nos sentiríamos muy reconfortados si volviesen los 80, ¿no? La URSS, Estados Unidos, luego llegan los Juegos Olímpicos y juega Estados Unidos contra la URSS y gana uno, gana el otro, y luego uno gana más medallas que el otro, pero todo está más o menos bien. Sí que hay alguna guerra en África, ¿qué vamos a hacer, no? No sabemos muy bien de qué van, parece que hay unos rebeldes no sé dónde. En Sudamérica parece que están liando la parda,
pero no nos enteramos de eso hasta los 2000, que fue cuando recibimos la migración de todas esas consecuencias, de todas esas jugadas que estaban haciendo Estados Unidos en Sudamérica. Pero para Europa era algo muy cómodo seguir ahí. Pero ahora están pasando cosas totalmente distintas, ya no a nivel climático, a nivel medioambiental, de extinción de especies, porque el problema climático es el cuarto problema al que nos enfrentamos en nivel de peligrosidad de los 9 indicadores del Instituto de la Sostenibilidad de Estocolmo. O sea, no es el más importante, o sea, es el cuarto. Hay otros 3 más importantes, ¿vale? ¿Cuáles son? El ciclo del nitrógeno, te voy a decir lo que me acuerde. La pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad, los ciclos de nitrógeno y de fósforo, y creo que la emisión de materiales no asimilables para la biosfera. Y la acidificación del océano No lo sé. Yo creo que son... Pérdida del suelo. No lo sé, ahora seguiremos buscando. O la creación de nuevas sustancias que, como se producen un montón de productos, pues interaccionan, y no hemos evaluado la seguridad de esos productos ni de las interacciones que puedan producir con las sustancias que se generan en la atmósfera. Pues eso a nivel de la biosfera. A nivel de la política ya lo hemos hablado. A nivel de los recursos sabemos cómo está la cosa. O sea, el sistema capitalista, o el sistema que utilizamos para interaccionar entre nosotros y con la naturaleza, está en crisis. Eso puede agravarse hasta llegar a una crisis de la civilización. De una civilización global, igual que pasó con los imperios, que no es los mejores ejemplos, pero bueno, pero por ejemplo la edad del bronce, que sí que fue no fue un imperio, sino que fueron varios imperios que estaban inmersos en un sistema económico basado en el bronce, de guerra, de extracción. Cuando se acabó el bronce, cuando empezó a escasear para la tecnología que tenía en ese momento, cayó todo ese mundo. No cayó solamente un imperio, cayó todo. Y eso es muy asimilable a lo que nos puede pasar a nosotros ahora mismo, ¿no? Que pueden empezar a pasar cosas totalmente distintas a las que han pasado hasta ahora. Que el sistema ya no funcione y que el sistema arrastre a la civilización. O sea, el sistema económico que arrastre a la civilización. Eso es lo que llamamos colapso en Ecologistas en Acción, ¿no? Y mucha más gente. Ese colapso es inevitable para mucha gente. Simplemente a nivel ambiental, si nosotros, os voy a hacer una gráfica de cómo estamos. Esta es la capacidad de sustentar vida de la Tierra, ¿no? La biocapacidad. Nosotros la hemos superado ya con creces. Matemáticamente esto es un sistema de retroalimentación, un sistema de... ¿cómo se llama? Los sistemas... bueno, los que se retroalimentan. No, pero se llaman... ahora lo diré. Sistemas complejos, lo que estudia Marga Mediavilla y la gente de la Universidad de Valladolid, que están muy metidos en el tema este. Bueno, el caso es que lo que va a pasar ahora, según los sistemas que se han estudiado, que tienen que son parecidos a este, es que llegará un momento en el que nosotros colapsemos. Colapsar significa que va a haber menos población. Puede haber menos población porque decidamos no tener más hijos, tener unas políticas de reproducción feministas, o sea, que estén en manos de las mujeres o de los cuidados, y se vea la capacidad que tiene cada sociedad de tener hijos, o una buena guerra, que eso siempre funciona. Entonces la población va a caer, ¿no? Y entonces, la biocapacidad cae en picado. Y detrás de la biocapacidad, evidentemente, cae la población. Y luego, en un punto, que puede ser por encima o por debajo, puede ser el mismo, donde sea, se van a intentar estabilizar las dos. ¿Vale? Eso lo explica muy bien el tipo este francés que escribió el libro de colapso. Luego, si alguien tiene interés, que nos mande un correo a Ecologistas en Acción y le mando el vídeo donde lo explica perfectamente cómo funcionan los sistemas, la dinámica de sistemas. El tipo de sistemas dinámicos son los que se interaccionan unas entradas con otras. ¿Esto qué quiere decir? Que el colapso a nivel ambiental solamente ya es inevitable. O sea, va a haber un descenso de la población y con esos miembros tenemos que hacer lo siguiente. Para mí no hay ninguna opción. El decrecimiento no es una herramienta para evitar el colapso, sino una herramienta para salvar los muebles,
y ya. Y para hacer un aprendizaje de cómo vamos a vivir a partir de cierto momento. Entonces, que no lo habéis relacionado con el cambio climático también. El cambio climático para mí es para mí no, ya digo, no es lo más importante, para mí es Está relacionado. pero evidentemente es una de las cosas, es uno de los... No hemos hablado, No. No hemos hablado de uno de los riesgos de que el sistema adopte el decrecimiento para hacer un greenwashing o un lavado de cara. Esa austeridad, ¿no?, que nos imponían, hay que abrocharse el cinturón, es que no sé qué, estamos gastando más por encima de nuestras posibilidades. Si esa austeridad desde la Troika o desde Europa o desde esos poderosos que en vez de adoptar ellos el decrecimiento, que son precisamente los que tienen que decrecer, lo imponen al resto de la sociedad, pues entramos más en el terreno de lo que sería el ecofascismo que un verdadero decrecimiento, porque como decía, el decrecimiento tiene que ser consensuado, debe ser consensuado. Si es impuesto ya no es el decrecimiento tal y como lo concebimos nosotras. Bueno, vamos a ver una cosilla, perdona, porque como es que quiero terminar del razonamiento que estaba dando antes. Si queréis pasaros esta gráfica se hizo en el 1972, en un libro que se llamaba Los límites del crecimiento, y que decía más o menos que un sistema dinámico podía evolucionar de esa manera, ¿no? Si las sociedades intentaban crecer de forma infinita. Eso se ha reeditado en el 2012 y en el 2017 creo que también. Y la gráfica sale prácticamente la misma, pero algunos parámetros un poquito peor, ¿vale? En cuanto a población, en cuanto a producción ambiental, en cuanto a cantidad de comida, en cuanto a bienes producidos, etcétera, etcétera. Yo lo que quería era centrarnos un poquito en el tema si alguien tiene más soluciones, porque estamos hablando de las soluciones que podemos dar para la ciudad de Albacete. Yo de aquí he apuntado cosillas como lo de la comunidad, que ha dicho Luis Ángel, lo de la agricultura tradicional, que no se puede dar, pero yo creo que sí, que hay técnicas aún que pueden recuperar, ¿no? Hablamos de la permacultura, que lo que hace es diseñar espacios de forma un poquito más óptima, interrelacionarse entre ellos, como un bosque, ¿no? Que todos los elementos están relacionados entre ellos, que donde hay un árbol que da sombra, debajo hay una planta que necesita esa sombra, ¿no? Pues ese tipo de técnicas se pueden utilizar y funcionan más o menos bien. Y la autosuficiencia, porque las ha dicho el compañero de forma negativa, pero yo creo que se pueden poner de forma positiva. Y si queréis decir alguna cosilla más... Eso está muy bien, lo de adaptación de la arquitectura de la ciudad respecto a sacarle el mayor recurso energético. Porque hay ciudades que incluso se están premiando a nivel mundial por adaptar la arquitectura y yo qué sé, pues no sé si incrementar el tema de paneles solares o tema de vegetación. Movilidad sostenible, sí. crear infraestructura, carriles bici. Se me ha ido. ¿Lo enseño? ¿Lo habéis visto? Yo sí lo he visto. Sí. Pero cuando pasa por la gente de ecologistas de nación es que se estropea. Yo vuelvo a insistir en que si hay un colapso, que es lo más probable, y según todos los modelos matemáticos que han trabajado el tema, y teniendo en cuenta cómo está la biosfera, yo me centraría no en pensar en cómo podemos importar electrodomésticos complejos que requieren un trasiego de materiales de distintos países a distintos países, una fabricación en un sitio, otro diseño en otro sitio y luego un montaje en ese mismo sitio. Yo pensaría más en lo que ha dicho Luis Ángel de la comunidad, la agricultura tradicional, la autosuficiencia y la mejora de la arquitectura. Eso sí que me parece bien, pero mirando también una mirada hacia el pasado, no solo hacia el pasado, pero hacia el pasado. Y no para reducir el consumo energético, sino para sobrevivir. Hoy quiero que os hagáis asustados. No, Sí, porque bueno, yo iba a decir lo de intentar educar a las nuevas generaciones, pero a lo mejor no llegamos. Pero bueno. Porque es una estrategia, ¿no? No querer ver el problema es una estrategia para evitar esa ansiedad, ¿no? Si en el fondo seguimos investigando sobre cómo están las cosas y somos conscientes de la realidad, de todos los límites planetarios que hemos transgredido, de los ecosistemas que nos hemos cargado, de las especies que mueren cada día, pues al final te crea una ecoansiedad y unos problemas que dices que prefiero
dejarlo al margen y seguir con mi vida como si no pasara nada por mi propia salud, ¿no? Pero bueno, el problema no se va a ir porque adoptemos esa estrategia, entonces algo hay que hacer. Vale, pues vamos a darle la vuelta a la cosa. ¿Qué creéis de positivo? ¿Qué tiene de positivo lo que estamos diciendo hoy Luis y yo? Hombre, lo primero es concienciar. No, que cosas positivas, cosas de decir, hostia, que cosas se va la vida comunitaria. La vida comunitaria, vivir con otras personas que, por ejemplo, yo vivo en mi asociación de vecinos, digo, en mi comunidad de vecinos, conozco a muy poca gente, ¿sabes? Y el lagunarte, es decir, poder convivir, sentir las necesidades de los demás, poder comunicarte más, el hacer cosas juntos, ¿sabes? Eso a mí me parece importante, ¿sabes? Crear comunidad, ese antiguo, yo me acuerdo que mi madre hace, cuando yo era pequeño, tenía 7 o 8 años, se bajaban a su, bueno, no sé si es un ejemplo, pero bueno, se bajaban con sus vecinas y se ponían a hablar. Mi abuela, por ejemplo, me acuerdo que montaron unas fiestas y se ayudaban mucho entre los vecinos, hace ya muchos años. Quiero decir que ese espíritu de comunidad, ese individualismo de no relacionarnos los unos a los otros, sino entender las necesidades, este tiene un problema, voy a ver si le puedo ayudar, ese tipo de historia, esa comunidad, crear comunidad me parece fundamental, es muy importante. Lo único que pasa es que pues, con los móviles, se pierde un poco el contacto, ese contacto humano y ese contacto físico. Yo voy a lanzaros una pregunta, ¿de cuánta gente dependéis? ¿De cuánta gente dependemos? A nivel global de todo. No, o sea, yo estoy en mi casa y yo soy independiente, ¿no? Yo me gano mi sueldo, voy al supermercado, me compro mis cosas, hago el grifo y tengo agua porque la he pagado. ¿De cuánta gente dependemos? Es que si vas al supermercado y te compras tus cosas, depende de quién las produce. No podemos ser independientes. Ahora mismo somos ceros dependientes. Pero Del que las importa, del que fabrica el plástico que va envasado, del que fabrica el nitrógeno, el nitrato, de las potasas del Sáhara Occidental, de la guerra que hay en el Sáhara Occidental con Marruecos, de la cinta transportadora que lleva esos minerales, que es la más grande del mundo, que hay que mantenerla, del tipo que aprieta los tornillos para que llegue. O sea, nosotros estamos compuestos por nitrógeno y fosfatos de prácticamente todo el mundo, sobre todo fosfatos de esa fábrica, de esa mina. Dependemos del tipo que ha diseñado nuestro coche, del que lo ha proyectado, del que lo ha fabricado, del chaval que seguramente tiene una esperanza de vida de 25 o 30 años, que está extrayendo los minerales en una mierda de sitio de África. Dependemos del tipo que ha fabricado los cables de nuestra luz, dependemos de miles y miles de personas, pero no sabemos de quién dependemos. O sea, yo ahora mismo estoy viviendo en el campo, que vivo a 3 kilómetros de Albacete, y hay veces que dices, por Dios, cuántas cosas lleva una casa, cuántas cosas, agua, electricidad, ahora mismo básico, agua, electricidad y techo, pero eso te lo tiene que hacer alguien. O sea, ¿cómo sin energía esa gente que vive a miles de kilómetros y a la cual muchas veces explotamos, cómo sin energía nos van a seguir ayudando a que vivamos como occidentales de clase media? ¿O qué vamos a hacer para sustituirlos? Otra idea importante, pero que estamos en un momento de reflexión. No digo a tu hijo que estamos en un momento de reflexión. Yo lo que quería decir es que la comunidad es imprescindible. Es imprescindible para sobrevivir. O sea, el ser humano siempre ha sobrevivido porque somos seres políticos y gregarios. O sea, nuestra cara está constantemente expresando información que la otra persona tiene que recibir, que asimilar para ponerse a tu nivel, para poder ayudarte. Si alguien no reacciona positivamente a tus solicitudes, tú normalmente generas odio hacia esa persona, a esa persona. Necesitamos cariño y amor constantemente, con toda la gente con la que nos comunicamos.
En cuanto no tenemos eso, empezamos a odiar. Y ya ahora me gustaría, no sé mi compa lo que piensa, pero me gustaría que pensásemos en cómo formar esas comunidades, porque no hay otra opción. O sea, tú no puedes hacer todo lo que tiene que hacer una casa. Es imposible. ¿Alguien se ha leído el libro de John Seymour, el agricultor autosuficiente? Marisa, sí. Sí. Lo regalé. Es imposible hacer lo que decía ese señor que había que hacer. No puedes tejer tu propia ropa. O si tejes tu propia ropa, no puedes hacer tu propio jabón. O si haces esas dos cosas, no puedes tener tu propia puerta. No tienes tiempo. Bueno, pero sobre todo porque no te deja el sistema. Ya, bueno, claro. Es decir, que hay quienes han hablado precisamente, bueno, al grupo, él fue al final, el grupo de fraguas. Eso te están demostrando que sí se puede. Yo ahora lo estoy intentando en la toñera, pero en fraguas yo me acuerdo cuando, bueno, él ha estado allí meses y meses, y ahí sí que producían las cosas que comían y sobraba para vender y hacer trueque. Luego sí se puede. El problema es que, mira, ¿qué pasa? Que ni el paje, primero la cospedal y luego el paje, que alternativas, no queremos alternativas que puedan ir en esa dirección. Ese es el tema. Claro. ¿Por qué? Porque es justo lo contrario. Porque es una dependencia sana. Tú cuando dependes del vecino, cuando dependes de tu madre, cuando dependes de tu pareja, es una dependencia sana. Cuando dependes de un tipo al que estás explotando, que vive a miles de kilómetros de tu casa, es una dependencia insana, es una dependencia corrupta totalmente. Bueno, eso es totalmente particular mío. Pero creo que va por ahí la cosa. Entonces, ¿cómo creamos comunidades? Y creo que Luis Ángel ahí, yo es que me gusta cuando lo he visto, digo, como voy a soltar aquí una bomba, que me parece que es muy interesante, creo que ahí Luis Ángel a lo mejor puede explicarnos alguna cosa. Hay un estudio, os puedo dar la referencia, es un vídeo de permacultura holística, de un curso que hicieron, el canal de permacultura holística, sobre iniciación a la permacultura. Y da la referencia de un libro... Permacultura. Sí, hay un libro que sacó estadísticas de los grupos de transición o comunidades que funcionan y las que no funcionan. Solamente funcionan aproximadamente un 5% de las comunidades que se establecen. ¿Sabéis el truco cuál es? Espiritualidad. Tenemos que empezar a crear dioses y a compartirlos. Hostia. Mega plot twist. Es imprescindible para el ser humano rescatar herramientas que teníamos antes y que el sistema ha cooptado y ha prostituido. O sea, por ejemplo, la Iglesia Católica o cualquier otra iglesia monoteísta que coge y crea una estructura vertical sobre unas necesidades que son totalmente horizontales. Y lo digo porque Luis Ángel, como ha dicho antes, estaba metido en comunidades cristianas y creo que son cosas que han durado, que duran muchísimo tiempo y que crean unos lazos muy fuertes. Sí, pero precisamente no las comunidades de las que tú estás diciendo. Yo soy de comunidad cristiana y estaba a punto de cerrar ya, después de 50 años. Pero las comunidades que sí van en esa línea son comunidades del Arca, por ejemplo, las pacifistas. Comunidades como la de la Longuera, aquí en Elche de la Sierra, que tampoco existe ya, vamos a ver. Claro, pero esos son a los modelos que había que ir. Y claro que por la espiritualidad, no por las religiones ni los dioses, no, evidentemente. Y las iglesias, sino por Dios. Por la espiritualidad. Pero sí, la parte comunitaria siempre tiene que tener una beta trascendente en lo que sea. En lo que sea, eso, porque eso termina dando unidad. Ya digo, los del Arca, por ejemplo, que dan un poquito, a mí me escriben algunos y he conocido gente que ha estado con ellos, ¿no? Pero en esa línea yo me preocupo últimamente de escribir cosas para que queden, yo creo que para que las cojan otros que vengan detrás, porque es que ahora estamos cerrando todas las historias esas. Una puntualización. Las comunidades que no se basan en la espiritualidad, lo dicen creo que lo dicen en el episodio 5 o 10 años como mucho. Claro. O sea, estamos hablando de 5 años a 50 años. Pero por espiritualidad, ¿tú qué entiendes? Tener una conexión común con lo que nos ha hecho que estemos aquí. Así súper genérico. Y si yo en esas cosas no creo. Tú estás aquí. Pero Pues entonces habrá le puedo dar un sentido filosófico a las cosas. Y eso sí que me convence más. Pero ya de llegar a otra cosa. ¿Y por qué? ¿Y dónde vas a...? Eso, es que es el debate que a mí me parece más emocionante, el que acaba de plantear Antonio. Claro, venimos de una... Yo estudié informática, ¿no? Venimos de una sociedad... A ver, a lo mejor tienes razón, pero yo... por eso en los términos en los que lo estás definiendo, yo de luego que no estoy de acuerdo. Por eso lo podemos discutir.
No, sí estaría de acuerdo si le buscas un punto. Seguro que sí. Porque no, es que no necesariamente hay que pensar ni en Dios ni en la espiritualidad. Yo puedo llegar a un punto de acuerdo con él, pero si me lo planteas un Dios, no sé qué. No hemos dicho, nadie ha dicho que nadie ha utilizado la palabra Dios. No. Está grabado, Mucho me cuidaré yo. Estamos diciendo que somos siempre los cuatro gatos. Y dentro de pues viene Esteban Beltrán, por ejemplo, de Amnistía Internacional tal, y nos vamos a juntar las asociaciones, porque hay temas transversales que sí que nos unen. Yo sí que soy optimista de vuestra generación, porque nos ha permitido a la nuestra creer que, y de hecho hemos vivido varios años en un ambiente de respeto, de poner en valor a las minorías, de verdad creer que sí que podíamos empoderarnos, ser ecologistas, todo, y ahora parece que nos lo están queriendo quitar, y la gente sí que se está moviendo, o sea, se está empezando a mover. Yo creo que hay muchos ejemplos. El 8M ha tenido más actividad que otros años con un tiempo horrible, lo de Gaza, hay temas como feminismo o antimilitarismo que nos mueven. Y ya que somos siempre los mismos, a lo mejor nuestra espiritualidad son los malditos derechos humanos, que dábamos por hecho y no están, y a lo mejor los que ya estamos en comunidades periódicas por tema social, pacifista, ecológico y tal, tenemos que, yo creo que, dar pasos más allá, aunque sea de una forma totalmente egoísta. Yo quiero hacer un entrepatios en Albacete, porque yo soy una ratoncita de ciudad, yo no me veo montando una ecoaldea, pero sí viviendo con 25 personas que comparten mis valores, que tienes por lo menos, yo qué sé, un huerto en la azotea, unos paneles solares, algo que cuando las cosas vayan muy mal no te va a ir tan mal, porque nos vamos a ayudar entre nosotros, y además la mayoría van a tener huertos ahí a uno, no sé, por lo menos ya estamos pensando en esto, ya partes de un conocimiento que la gente que está nada más que viendo Netflix y en Instagram a lo mejor no está en ese punto. Yo, para hacer, joder, que habéis dicho muchísimas cosas. Ahora, para hacer un acercamiento a lo que dice Antonio, tú imagínate que con tu pareja, vosotros tenéis hijos, muchas de las discusiones que yo tengo con mi pareja se acaban cuando pensamos en las crías. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa común y superior a nosotros. Sí. Ya está. Podemos definir la espiritualidad también como eso que da sentido, ¿no? Y Sí, en ecologistas, pues, ¿qué más va a dar sentido a nuestra causa, ¿no? A nuestra vida, por así decirlo, que esa causa ecologista, ¿no? También. Yo soy gallano, por ejemplo. Gallano, hostia. Me tiene un jardín. Por eso yo recuerdo la frase primera que he dicho, cuando es el primero que ha aportado lo de la comunidad. Sí, por eso me ha hecho gracia. Fijaros que yo lo planteaba como que el decrecimiento puede ser o debe ser el marco en el que se encuentren las distintas pequeñas comunidades. Y ahí es donde pueden caber unos grupos de espiritualidad, unos grupos de ecologistas, unos grupos antimilitaristas, unos grupos del arca. A eso es a lo que voy. ¿Por qué? Porque juntos sí podemos trabajar y complementar. Yo no tengo que creer en el arca, o el cantero de Letún, pues sí era cura, pero todo lo que ha seguido después... No, te voy a decir una cosa, yo conocí a muchos comunistas que eran muy espirituales. Eran espirituales, pero que en el fondo de todo, mira, yo soy ateo, pero tenían una causa común y van hasta el final, Y mucha gente ha dejado su vida por esas ideas. No saben nada que yo. ¿Sabes? Eso también es una forma de espiritualismo, digo yo. Sí. Yo creo que por ahí es donde mucho comunidad. Yo creo que la espiritualidad es una necesidad del ser humano como comer, como beber, como cobijarse, como el sexo. O como la afectividad, ¿no? O sea, es lo mismo. Lo que pasa es que la cubrimos de una forma o de otra. El sistema ha sido muy inteligente y lo que ha hecho ha sido ponernos iglesias y ponernos curas y decirnos que eso era la espiritualidad. En otros sitios son mulas y son mezquitas, pero es lo mismo. O sea, lo que está haciendo es coger, y eso lo describe muy bien en Calibán y la bruja, ¿no? De la Silvia Federici. Lo describe muy bien, ¿no? Como la iglesia le costó siglos quitar a la mujer del medio, porque la mujer era el símbolo de la fertilidad, esquematizando muchísimo, ¿vale? Pero Dios, leeros el libro, porque lo que voy a decir es una barbaridad. Como la mujer era el signo de la fertilidad y era la que poseía tanto conocimiento como la capacidad de crear vida. O sea, la mujer era la parte más sagrada. Y como los conocimiento de las plantas. Sí, por ejemplo, o el nacimiento de la agricultura, según David Graeber, ¿no? De curar. Sí, de curar o de todo, sí.
Y cómo el poder se dio cuenta de dónde estaba el poder real de la gente y empezó a socavarlo a base de estratagemas de quema de brujas, de suplantación de personalidad, o sea, del vestuario que utilizaban los curas, ¿no? Que se parecía mucho al de las mujeres, o sea, como los rituales, cómo se los fueron apropiando. O sea, eso es... Y eso solamente para eliminar la espiritualidad del ser humano, que es una necesidad, al fin y al cabo. Y que tú a lo mejor no la sientes como la puede sentir otra persona, pero a lo mejor vas a un bosque y te sientes embargado, o le das un abrazo a un amigo y sientes una cosa que dices, no sé cómo definir esto. Pues a lo mejor, como decía Isa, eso es... Sí, yo creo que a lo que te referías tú antes, que llama más a lo mejor al tema filosófico que por supuesto religioso. Y luego, por encima de todo, el crear valores que prime la empatía y la bondad. Claro, si tenemos un sistema político, que no hemos hablado, aquí no se ha hablado de política, pero el sistema político está como está, pues difícilmente yo creo que se van a poder llevar a cabo cambios radicales y volvemos a lo de antes. Entonces, sí, a nivel comunitario, sí, a nivel de unirse comunitariamente, es la única manera quizá de revertir la situación de alguna manera. Sí, porque además a nivel político es imposible. Porque el primer político, la primera política que diga en televisión que hay que crecer, imagínate la que va a caer. Pero sí que no va a quedar otra. Lo dijo Garzón. Sí. Y ya 2 meses se fue. Efectivamente. No va a quedar otra, pero bueno, por entrar ya en el terreno de las conclusiones, que ya se está alargando un poquito la charla, lo que decíamos, el decrecimiento nos ofrece herramientas para vivir bien. O sea, decrecer no significa que verlo como una limitación o tener que prescindir de aquellas cosas materiales a las que nos hemos acostumbrado, sino que tener más tiempo libre, disfrutar más de las cosas que de verdad merecen la pena. Yo creo que tiene más ventajas que inconvenientes y sobre todo, por el título también de la charla de hoy, que esos pequeños cambios, esos decrecimientos en lo local pueden ser motores o pueden incentivar el decrecimiento global, que es el que necesitamos, ¿no? Para que una transformación como la que necesitamos se haga realidad. Y no sé si queréis concluir alguna cosita más o... Yo es que no... A ver, yo no estoy de acuerdo con el tema de que un decrecimiento, de que tú si decreces vayas a provocar un decrecimiento. Yo creo que si tú decreces lo que haces es que otra persona en otra parte del mundo va a consumir la gasolina que tú no consumas. Si no cambiamos el marco, sí. Si seguimos anclados en el crecimiento económico y en el capitalismo que conocemos, sí, evidentemente. Pero yo ya he dejado claro que yo no creo que el marco cambie hasta que no haya un colapso de la sociedad. O sea, yo creo que no va a ser una cosa... O sea, yo creo que todo esto del decrecimiento, sobre todo el tema de la comunidad y el tema de prepararnos para otro tipo de planeta y otro tipo de civilización, lo importante es crear una civilización nueva, o sea, crear imaginarios de futuro que permitan crear sociedades en las que merezca la pena vivir. O sea, decir, yo me voy con mi familia, aunque sea cada 15 días, o trabajo en una comunidad, o ayudo a esta gente, porque eso lo que está haciendo es crear la sensación de una comunidad que le permita a la gente decir, esto es lo que yo quiero para el futuro, y entonces va a ser posible el futuro. Para mí eso es lo más importante, y luego prepararnos a nivel incluso físico. O sea, de estar fuerte, de aprender a la alimentación, como haces tú, de aprender a construir, de todo eso. O sea, yo creo que a nivel político sí que hay que hacer incidencia, y Ecologistas en Acción hace incidencia política directa a través de medios de comunicación y de charlas y de promoción de acción social, ¿no? Pero creo que lo importante ahora mismo es empezar a crear esos modelos, aunque sean a muy pequeña escala, que permitan pensar que esos modelos pueden luego ser semillas que florezcan y que creen una sociedad totalmente distinta. Que se puedan materializar. Desde mi punto de vista. Y insisto, a nivel ético y a nivel de felicidad de uno mismo, creo que sí es importante reducir el consumo. Pero a nivel práctico, esto es un juego de suma cero. O sea, para que entendáis, el petróleo es muy difícil de regular la extracción de petróleo. Sale el que sale. O sea, tiene muy poco margen. Cuando dice la OPEP va a aumentar, puede abrir un pozo nuevo, pero no hay un grifo que abrir. O sea, eso tiene unas características físicas
que sale más o menos. ¿Qué está haciendo ahora Trump? Trump está aumentando con el drill baby drill, que es ir a saco, está cargándose las últimas reservas que tiene en el Permian, en el yacimiento más grande que tiene de fracking de Estados Unidos. ¿Para qué? Para levantar la economía a corto plazo. Pero sabe que cuanto más extraiga a más velocidad, menos petróleo va a sacar de los pozos. Eso es una realidad física. Vamos a la conclusión. Ah, ya. Si sabéis cómo me pongo para aquí. No. Ahora sí que me lo conozco. No, o sea, que cierre, Luis. No, que digo que cierre ya con las conclusiones. Yo quería decir una cosa, antes de que cerréis vosotros, y es que a Richman y a Taylor los conocemos todos, pero yo recomendaría a alguien que he citado al principio, que se llama Joan Surroca i Sens, que seguro que no lo conocéis ninguno. Es un hombre que vive, que tiene 80 años, fue el primer objetor fiscal que le dieron la razón los tribunales, el Tribunal Superior de Cataluña, un hombre que ya a los 17 años tenía este sueño y que porque le presionó una iniciativa ciudadana, eran ciudadanos de Cataluña, pero no el ciudadano ni el facha primero, ni era una plataforma, llegó al Parlamento, pero porque se empeñó todo el pueblo y toda la gente con la que trabajaba, las pequeñas comunidades, dijo, os hago caso, estoy en una legislatura, el único tío que fue en bicicleta al Parlamento catalán y sigue hablando de decrecimiento. Como seguramente, porque yo busco en Google y no sale ya fácilmente, pero si ponéis Joan Surroca i Sens en mi blog, que le tengo yo hecha una entrevista, 15 años hace y vale perfectamente las conclusiones. Y sobre todo con las 3 frases que os brindo si queréis de final, porque siguen siendo para mí las más válidas de decrecimiento. Es decir, frente al decrecimiento como negativo, que lo decís al principio, que parece que es no crecer, como filosofía del crecimiento, las 3 leyes más de siempre, que es posible vivir con mucho menos para vivir mejor. Segunda, que es posible trabajar menos para que todas y todos puedan hacerlo. O, como decía Gandhi, la tercera, vivir sencillamente, para que otros sencillamente puedan vivir, ¿no? Sí, yo creo que otra estrategia también interesante puede ser aludir a esa criminalidad ética que ostentan los ricos y los poderosos, de que esa acumulación que hacen de esa ostentidad y ese acopio de recursos para que les dé vergüenza y para que socialmente no esté bien visto ese despilfarro, ese consumismo, ese uso que hacemos del planeta, que al final significa privar a determinada gente de poder vivir. Entonces, yo creo que en esa dirección también podríamos, así a modo de conclusión, ir trabajando en lo social, en nuestras pequeñas aldeas, en lo colectivo, y poquito a poco, pues, que se vaya expandiendo y ampliar ese decrecimiento, ¿no? Porque el decrecimiento también, como he dicho al principio, significa crecer en muchas cosas que necesitamos y que hemos perdido con ese cambio del valor de uso hacia el valor de cambio, ¿no? Como comentaba antes. Repite